Gloria a Dios, aleluya. Santo es Cristo Jesús. Así que si lo tienen, hermanos, le damos lectura siempre honrando a nuestro Dios Todopoderoso por medio de su amado Hijo y de su Santo Espíritu, y nos dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa palabra, hermano, de permanecer es lo que poco se mira hoy en día. Porque creo que si nosotros hiciéramos un análisis de cuántas personas visitan una congregación, comienzan a decir soy cristiano, levantan la mano, van a unos cultos, a 1, 2, 3, 4 cultos, unos un mes, otros un año, otros 2 años y otros más años, creo que sería una multitud enorme que no cupiera en los lugares de reuniones. Porque solamente aquí donde nosotros nos reunimos hacemos cuentas cuántas personas han venido y cuántas personas han permanecido o permanecen hasta el día de hoy. Nosotros podemos calcular que no cupiéramos aquí ya. Porque no se trata de empezar y decir ya por esto que hice, esta oración o por esta confesión que hice, ya soy cristiano. La pregunta está, ¿permanecen? ¿Están permaneciendo? Incluso, hermanos, en personas que siguen perseverando en visitar la congregación, en reunirse, en orar, en cantar, en escuchar la palabra, la pregunta es, ¿están permaneciendo en la doctrina? Porque no solamente es hacer lo que hacían los fariseos en aquellos entonces, de hacer el ritual de reunirse, de congregarse, de leer la Torá, de hacer las oraciones, de hacer las ofrendas, los sacrificios, pero separados de Dios. Aquí es donde nosotros debemos de llevar nuestro pensamiento. ¿Estamos permaneciendo en la doctrina de Dios? Hoy estamos llegando al punto en el cual se va haciendo un costumbre, una ritual solamente. Aleluya, amén. Ayúdanos. Jesucristo dice aquí en este pasaje, yo soy la vid verdadera. Y cuando Él hace esta expresión de la vid verdadera, hermanos, nosotros debemos de entender por qué lo decía y a quiénes se lo decía. Porque Israel pensaba que ellos eran la vid. Incluso si nosotros vamos a esos lugares y encontramos un judío por ahí
y le preguntamos, ¿quién es la vid? ¿A qué se refiere Dios en la palabra cuando dice la vid? O ellos van a decir a nosotros. Porque nosotros somos ese en quien Dios ha depositado sus mandamientos, su palabra, sus decretos, sus designios. Por eso Jesucristo le dijo, yo soy la vid verdadera. Y esto no significa que el Dios haber escogido a estas personas, a este pueblo, como un pueblo para que recibiera sus mandamientos, para que recibiera sus estatutos, sus decretos, sus designios, esto no significa que Dios los eligió y los engañó. Lo que da a entender es que estos no permanecieron en lo que debían de permanecer. No permanecieron en Dios. En Oseas 10:1 nosotros leemos acerca de esto, dice, Israel es una frondosa vid que da abundantes frutos para sí mismo, conforme a la abundancia de sus frutos, multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra y aumentó sus ídolos. Santo, aleluya. Hermanos, nosotros podemos ser esas personas que hemos recibido el mensaje de Dios, que hemos recibido el evangelio y ser personas que hagamos de estos momentos solo momentos de costumbre y volverlos ídolos de nosotros. Idolatrar el momento solamente de la reunión como este pueblo, porque este pueblo hacía estas cosas, pero idolatraban estos momentos solamente. Decíamos, ya cumplimos con el servicio a Dios, hemos cumplido, hemos terminado, hemos hecho lo que íbamos a hacer y ya, ahora estamos en paz con Dios, otra vez podemos seguir a nuestra vida normal y hacer lo que nosotros queremos y lo que siempre hacemos y vivir como si Dios no existiera. Gloria a Dios, aleluya, sí Señor, háblanos. Dios sigue sentado en su trono de gloria. Y el hecho que nosotros ignoremos los mandatos de Dios, que ignoremos los decretos y designios de Dios, no significa que Dios deja de existir. Lo único que pasa es que nosotros lo sacamos de nuestras vidas y comenzamos a hacer lo que hacía este pueblo de Israel. Jeremías 2:21 dice, te planté vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Te has apartado de los caminos verdaderos y has hecho de lo que Dios te ha dado lo que no debes de hacer. Cuando nosotros vemos en la historia de Israel, nosotros vamos a ver esto de continuo de Dios llamándole a Israel, vuélvete a mí, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así es, amén, aleluya. Entonces de allí nace el que Jesús les haya dicho a ellos, yo soy la vid verdadera. Si no hubiera habido en el Antiguo Testamento otra expresión hacia un pueblo o una persona llamándolo vid, no hubiera habido necesidad de decir yo soy la vid verdadera, sino yo soy la vid. Pero cuando él expresa esto, ellos entienden lo que está diciendo. Es decir, o sea, nosotros no somos entonces. Ellos entienden que Jesús les está diciendo de esta manera. Entonces, ¿nosotros qué? Y esto era lo que a ellos les molestaba y les ofendía de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, si Jesús viniera aquí y nos da esta expresión a nosotros, yo soy la vid verdadera, para nosotros no es ninguna ofensa. Pero que se lo digan a los judíos es diferente. O que Jesús venga y diga yo soy la simiente, el linaje de David. Que se lo digan a los judíos es una ofensa, es una blasfemia para ellos. Para nosotros no, porque nosotros no estamos en el contexto en el que nosotros nos sintamos de ese linaje por sangre, sino que nos identificamos en el linaje por la fe, como la palabra de Dios nos enseña. Gloria a Dios. Yo soy la vid verdadera.
y mi Padre es el labrador. Aleluya. Mi Padre es el labrador, ese que limpia, ese que poda y ese que se mantiene al cuidado de esa vida. Y en otro pasaje, en Mateo, nosotros vemos que Jesús se refiere a los profetas del Señor, a los hombres de Dios, como esos labradores. Y al Padre Celestial se refiere como el dueño de estas labranzas. Aquí vemos esa expresión en 21:33 en Mateo. Lo vamos a leer, donde Jesús hace esta expresión acerca de los labradores. 21:33 de Mateo. Dice así: mas los labradores, tomando los siervos, a uno le golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otro siervo más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Aquí vemos donde Jesús está hablando de los profetas que Dios enviaba y los llamaba labradores. ¿Qué dijimos que hace el labrador? Limpia, poda y cuida. Dios le daba este trabajo a los profetas. Venían a Israel y le decían: apartad la inmundicia de vosotros, limpiando esa vida. Aleluya, amén. Volveos al Señor. Todo esto que los profetas hacían, de llamar al arrepentimiento, de llamar al pueblo de Israel, de convertirse de sus malos caminos a Dios, era Dios queriendo limpiar esta viña. Así es, amén. Entonces, por eso Jesús en este pasaje los llama a ellos labradores. En el otro pasaje dice: mi Padre es el labrador. Y se entiende cuando Jesús dice esto, porque si el Padre es el labrador, Él puede enviar también labradores. Porque el que viene de parte de Dios no habla de lo que Él piensa, sino de lo que Dios le dice que tiene que decir. Incluso los profetas en muchas ocasiones decían: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová. Ellos no decían: el Señor dice que se vuelvan a Él. Él decía: Jehová dice, decía el profeta, volveos a mí. Apartad de vosotros la inmundicia, apartad de vosotros la iniquidad. (21:43) dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué dice Jesús acá? Que Él es la vid verdadera. Entonces queda a entender, ya el pueblo de Israel no es esa vid. ¿Por qué razón no es esa vid? Porque no cumplió el plan y el propósito de Dios en lo que era de dar a conocer a Dios como lo que era Dios. Sus frutos decían lo contrario de lo que ellos hablaban, enseñaban. Su manera de vivir era lo contrario de lo que ellos enseñaban. Así es, amén, aleluya. Por eso Jesucristo en una ocasión le dijo:
haced lo que ellos os enseñan, mas no hagáis como ellos hacen. ¿Por qué razón? Porque él decía, ellos hacen, cuando hacen, todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos de los hombres. Así es, amén. En cuanto a lo visible, se comportaban como hijos de Dios. Pero en lo oculto, en lo secreto, en el corazón, estaban llenos de inmundicia. Amén. Gloria a Dios. Por esta razón, no podían ser la vid verdadera ellos. La vid verdadera tiene que ser Lleva fruto, amén. esa que lleva a dar frutos a las ramas. Por eso nosotros no tenemos que unirnos a Israel para ser hijos de Dios. En el sentido de unirnos a la etnia, a los de sangre, a la descendencia de los patriarcas en cuanto a las tribus. Así es, amén. Ni buscar en la genealogía si pertenecemos a una tribu o a la otra tribu. En Cristo Jesús, nosotros pertenecemos al verdadero Israel, al Israel de Dios. Amén. Cuando nosotros leemos en Romanos, entendemos, hermanos, esa expresión. No es la circuncisión la que se hace en la carne, sino en el corazón. Amén. En Jesucristo somos nosotros el linaje de Dios. En el 21:45 dice, y oyendo sus palabras, 21:45 de Mateo, y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Hermanos, es que a veces no es que nosotros no hagamos lo que Dios pide porque no lo entendemos. Es por la dureza del corazón del hombre. Porque por el amor al pecado nos rebelamos contra Dios. Porque despreciamos la voluntad de Dios por seguir obstinados en el pecado. La dureza del corazón no es otra cosa más que el amor al pecado. Así es, amén. A lo terrenal. Cuando nosotros vemos la expresión que dice la palabra de Dios, que ellos entendieron que se refería a ellos, entendemos que no les quedaba duda que el mensaje de Cristo era verdadero. Amén. Gloria a Dios. Y no solamente este pasaje, hay muchos pasajes donde dice que ellos entendieron Así es, amén. lo que Jesús decía. Pero después dice, en otras expresiones, a veces creo que aquí dice más adelante, que ellos endurecían su corazón y se les cegaban los ojos y los oídos para no oír también. Por la dureza del pecado. Y hermanos, y eso es algo que nosotros debemos de pedir de todo nuestro corazón a Dios. Señor, no permitas que nuestro corazón se vuelva duro e insensible a tu palabra, porque si nuestro corazón se vuelve duro e insensible a la palabra de Dios, no van a haber frutos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y si no lleva frutos, hay un peligro: ser cortados. Porque cuando habla de este pueblo, de todas estas personas que se rebelaron contra Dios, fueron cortados de la vid verdadera, fueron cortados de Dios, Amén. separados de Dios por causa del pecado. Y a los padres buenos. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entendieron que se estaba refiriendo a ellos como rebeldes y desobedientes, que eran quienes mataban a los que Dios enviaba para llamarlos al arrepentimiento y que se apartaran de sus malos caminos y se volvieran al Dios verdadero. Porque el Dios que ellos tenían en su corazón no era el verdadero. Así es, amén. Era un Dios
que se habían hecho, del que habían conocido, se habían hecho una imagen diferente y adoraban a otro Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mateo 13:12 dice en adelante: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Que no acabamos de ver que habían entendido el mensaje? ¿Que no acabamos de ver que ellos habían entendido que se refería a ellos de lo que Jesús estaba hablando? Y en este otro pasaje dice que viendo no ven, y oyendo no oyen, y entendiendo no entienden. Hermanos, es que no se trata de que no entendían. Se trata de que no doblegaban su corazón a Dios. El orgullo los hacía permanecer erguidos, como la palabra Dios dice, duros de cerviz. Como el caballo, gloria a Dios, como el mulo. No querían doblegarse y humillarse y entender que necesitaban arrepentirse de sus malos caminos y volverse a Dios. No es que no entendían el mensaje, lo comprendían a cabalidad, pero ellos decían, como cuando alguien dice, a mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiero. ¿Y quién es este para corregirme? ¿Y quién es este para decirme lo que debo hacer? Aleluya, poderoso eres, Señor. En ese pensamiento, hermanos, cuando uno es incrédulo, cuando uno no conoce a Dios, esa es la manera de pensar cuando alguien lo quiere corregir. Entonces, ¿qué dice? Que Jesús les hablaba por parábolas por eso. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen. Y no entienden. Es como que cuando nosotros predicamos el mensaje, la gente le preguntemos a alguien que ¿entendió el mensaje, hermano? ¿Sí entendió a lo que se refería la palabra de lo que estábamos hablando? Sí, claro, sí lo entendí, lo entiendo. Y es cierto, tiene razón. Yo acepto que estoy equivocado, yo acepto que estoy mal, yo acepto que necesito mejorar mi vida. Pero, y seguimos viendo a la persona en la misma manera de vivir. No hay cambios en su vida. ¿Qué está pasando? Lo que dice la palabra de Dios. Oyendo, no oyen. Entendiendo, no entienden. ¿Por qué oyendo no oyen y entendiendo no entienden? Porque no hacen lo que deben de hacer. Lo han entendido, pero no lo hacen. No obedecen. Es igual como cuando se le pregunta a un hijo de uno, ¿entendió lo que le dije? Que no lo vuelva a hacer. Pero lo sigue haciendo. Esa es la misma manera de oír. Oyendo, no oyen. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oirán. O sea, claro, van a oír, van a escuchar y van a entender. Y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. Se cumple. Así es, amén. Y hermanos, y nosotros no es de extrañarse, hermanos,
que se siga cumpliendo esta palabra en el día de hoy. Personas oyendo la palabra, entendiéndola, hermanos, no haya cambios en su vida. Hermanos, cuando nosotros veamos esta actitud en personas que entienden el mensaje, que uno le pregunta si entiende, si comprende la palabra, y diga que sí, y uno le dice lo que está mal, porque dice uno, por si acaso no he entendido, vamos a decirle exactamente. Y dice, yo entiendo, yo comprendo y yo sé que estoy mal. Y sé que necesito mejorar en esta vida. Y uno ve que no mejora, la palabra de Dios se cumple. La palabra se cumple. Aunque se oiga feo y se vea no feo, es la palabra de Dios, se tiene que cumplir. Así es, amén. Que hay personas que oyendo no oyen, entendiendo no obedecen, no hacen caso. Bendito Jesús. Gloria a Dios. 15:13 de Juan. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús, con esa manera tierna de expresarse cuando hacía este llamado al arrepentimiento, a convertirse, a seguir sus caminos, a enderezar sus veredas, ¿no? Este llamado misericordioso a sus discípulos que hace Jesús. Porque este llamado, hermanos, cuando Jesús está haciendo este llamado, yo soy la vid, y empieza a hablar y a decirle permanezcan en mí. No está haciendo como cuando se expresaba directamente a los fariseos, que les llamaba hipócritas, generación de víboras, hijos del diablo. Aquí está llamando a aquellos que él entiende que desean hacer la voluntad de Dios, pero que ve que hacen esfuerzos en sus propios esfuerzos vanos. Y él dice, permanezcan en mí. No hay manera de que ustedes puedan llevar frutos separados de mí. Y hermanos, aquí es para nosotros este llamado. Permanezcamos en Cristo Jesús. Permanezcamos cimentados y arraigados a su palabra. No nos separemos jamás de la palabra de Dios. Hagamos uso de cada versículo que leemos de la palabra de Dios y pongámoslo en nuestro corazón y procuremos vivir esa palabra. Porque eso es permanecer en Cristo Jesús. No podemos decir nosotros que estamos permaneciendo en Cristo separados de la palabra. Que cada palabra que leamos nosotros la pongamos, como dice la palabra de Dios, en la tabla de nuestro corazón. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios 3, 16 y 19 al 19 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bendito sea el Señor, amén. Este es el propósito y el plan de mantenernos Permanecer, Padre Santo, glorifíquese en Cristo Jesús, ayúdenos, agarrados solamente de Él. Padre, manténganos ahí firmes. Que su palabra more en abundancia, como dice otro pasaje también. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Padre Santo, glorificar su nombre, Dios.
Ninguno de nosotros puede decir que está lleno del Espíritu Santo de Dios si la palabra de Dios no está en su corazón. Amén. Si no hay palabra de Dios, hermanos, cualquier persona que venga y diga estoy lleno del Espíritu Santo de Dios y yo hablo inspirado de parte de Dios y no tenga palabra de Dios en sus labios, es un mentiroso. Así es, amén. Porque aquel que está lleno de Dios está lleno de su palabra. Aleluya. Lleno de la palabra de Dios. Cuando los profetas hablaban palabra de Dios, no hablaban sus pensamientos, no hablaban cosas que se imaginaban o que pensaban ellos, hablaban lo que Dios les decía. Y hermanos, y en muchas ocasiones estos profetas no querían ni decir lo que Dios los mandaba a decir, porque sabían, hermanos, que iban a ser rechazados, que iban a ser despreciados, que iban a ser quizás matados, decapitados. En muchas ocasiones se negaban a ir y Dios tenía que llevarlos casi a la fuerza. Porque cuando se habla palabra de Dios, hermanos, raras ocasiones es bien recibida la palabra de Dios. Casi siempre hay rechazo a la palabra de Dios. Santo eres, Señor, amén. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Ese poder de decir al pecado no. Ese poder de dominio propio, de poder dominar nuestra carne a los deseos carnales. Ese poder de desechar las obras del diablo. Ese es el poder que Dios da. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dominio propio. Poder glorificarle, gloria a Dios. Ese es el poder que nos ha dado. Y cuando habla el otro que recibiréis el don del Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos. Poder para ser testigos de Dios en la tierra. Ese es el poder que Dios nos ha dado. La gente dice, cuando se habla de poder, piensa que es un poder de hacer magia, de hacer trucos mágicos. No es. Dios no nos ha dado poderes de esos a nosotros. Porque eso no convierte a nadie. Eso no glorifica a Dios. Hermanos, lo que glorifica a Dios es que nosotros vivamos una vida de obediencia. Amén. Que testifiquemos con nuestra vida y con nuestra boca las maravillas de Dios. Que los que nos han conocido como éramos de malvados y perversos puedan ver en nosotros personas diferentes, personas transformadas, personas cambiadas por el poder de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así es, aleluya. Bendito Jesús, bendito Jesús. Poderoso es Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Entonces, ¿y si no lleva fruto? Está permaneciendo, amén. Todo aquel que dice que está en Cristo, que aceptó a Cristo, que lo recibió en su corazón y no lleva fruto, es un mentiroso. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces el que no lleva fruto está separado de él y no lleva fruto, porque no está en Cristo. Aleluya. Ayúdanos, Padre, para glorificar y exaltar su nombre, mi Dios. Seguimos leyendo el 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Dice Mateo 21, 40 y 42. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto
y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así es, amén. El Señor ha hecho esto. Ayúdanos para que su Ha mandado no sea tropezadero para nosotros, mi Dios. a esa piedra viva. Ayúdanos para que esa piedra no Y esa piedra viva transforma, cambia. Porque más abajo dice también en ese pasaje, Amén. el que cayere esta piedra sobre él lo desmenuzará. Va a haber un cambio visible, una transformación que nadie podrá negarla. Cuando alguien llega a Cristo, hay un cambio en su vida que se ve, se nota, la gente testifica, la gente dice, yo conocí a esta persona. Así es, amén. Hermanos, qué maravilloso, qué es algo lindo cuando uno ve personas que se convierten y otras personas testifican de esa persona y dicen, yo lo conocía y verdaderamente ha cambiado bastante. Gloria a Dios. Ha habido un cambio en su vida. Y incluso cuando el impío dice, no me simpatiza mucho como habla, siento que choca conmigo, pero hay un cambio notable en él. Santo, Ha cambiado. Santo, amén. Porque la verdad no se puede callar. Nadie enciende una luz para esconderla. Así es, dijo Cristo, amén. La verdad no se puede negar. Gloria a Dios. Entonces, si Cristo ha llegado a la vida, hay cambios en la persona. Porque solamente en Él se dan frutos, se llevan frutos. Y el fruto que nosotros debemos de llevar son esos frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, frutos de verdad, Amén. obras de justicia que glorifiquen su nombre. Aleluya. Amén. Seguimos leyendo, dice, si permanecéis en mí y mis palabras, aquí está especificando a Jesucristo para aquellos que piensan, yo recibí a Cristo en mi corazón. Aquí está especificando acerca de su palabra también. Amén. Que no es el hecho de decir, yo he recibido a Cristo, he aceptado a Cristo. Pero si rechazas su palabra, si no vives su palabra, entonces no lo he aceptado. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué razón Jesucristo da esta expresión de que el que permanece en él y las palabras permanecen en esta persona puede pedir todo lo que quiera y será recibido? ¿Por qué razón? Porque va a pensar como Cristo, va a tener la mente de Cristo, como dice la palabra de Dios también. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo. ¿Y qué pensaba Cristo? Glorificar al Padre. ¿Qué era el deseo de Cristo? Hacer la voluntad del que lo había enviado. Entonces, si hemos recibido a Cristo, ¿cuál va a ser nuestro anhelo y nuestro deseo? Glorificar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Cosas que glorifiquen su nombre. Por eso Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que vamos a decir va a ser ¿qué? Darle la gloria a Dios en nuestra manera de vivir. Ese va a ser el deseo. Aleluya. No va a ser el deseo de nosotros pedir para nuestros deleites, como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así es, amén. Gloria a Dios. Entonces, si dijera pedid todo lo que queréis y no existiera el versículo que dice pedid para vuestros deleites y por no recibís, entonces la gente dijera, no, es que Dios miente porque dice que pidamos todo. Pero no podemos quedarnos solamente con un pasaje, hay que leer lo demás también, hay que leer toda la escritura también para entender lo que Dios dice en su palabra. Porque, hermanos, nosotros conocemos personas que dicen a la gente, usted pídale a Dios. La palabra dice que hay que pedir y Él da a quien le pide. Y la gente comienza a pedir y hacen una lista. Puras cosas materiales. De las cosas que la gente más pide, hermanos, son trabajo y sanidad. Hermanos, son las cosas que más pide la gente. A cualquier lugar que vayamos, de esos lugares remotos, la gente dice, yo no quiero mucho de Dios, pero yo quiero tener siempre trabajo y salud. Pero nunca piensan que esto sea para poder tener la posibilidad de glorificar a Dios, sino para qué, para vivir una vida tranquila. Una vida que no le falte alimento, sustento y abrigo.
y una vida feliz. Yes, amén. Y no es, hermano, no es que esté mal el querer vivir de esta manera. Lo malo es hacer de estas cosas nuestra prioridad. Dios, amén. Que estas cosas sean lo primero que nosotros deseamos. Jesús aconsejó acerca de esto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, si es la voluntad de Dios, vendrán por añadidura. Todo dice, y ahí especifica a qué se refiere, porque dice que las aves de los cielos no siembran, no cosechan, no recogen graneros, no tienen casa. El Padre Celestial les provee todo lo que necesitan, dice. ¿Cuánto más no valéis vosotros, hombres de poca fe? Si buscas el reino de Dios y su justicia, Dios ha prometido que va a haber siempre alimento, va a haber siempre sustento, va a haber siempre abrigo. Sí, Señor. La Escritura tiene pasajes que avalan estas promesas. No he visto justo desamparado. Ayúdenos para que nuestra mente esté. Pero hay que buscar primeramente Señor, guíenos. el reino de Dios y su justicia, y estas cosas pues serán añadidas. Por eso Jesús dijo, permaneced en mí y mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y después, ¿qué dice en el 8? En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es lo que hay que anhelar nosotros, ser sus discípulos. Llevar frutos como discípulos de Dios. Jesús dijo también en 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O también lo pudiéramos decir, si mis palabras permanecen en ustedes, son verdaderamente mis discípulos, porque es lo que es como si dijera lo contrario de lo otro que está diciendo aquí, al revés, ¿no? Que la palabra permanezca en ellos y que ellos permanezcan en la palabra, porque esto va junto. Caminar conforme a la palabra, vivir la palabra, enseñar la palabra, porque esa palabra es la que nos lleva a dar frutos. Porque dice en el 3 arriba, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, y si nos limpia, nos santifica, y si nos santifica, nos lleva a hacer obra de justicia. Amén. Escrito está, gloria a Dios. Gloria a Dios. 15, 9 y 10 lo leemos, dice. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ese amor con que yo los he amado a ustedes, quiero que permanezcan en él. Quiero que se mantengan firmes en mi amor, dice Jesús. Si guardáis, y después dice, ¿verdad? ¿Cómo nosotros permanecemos en el amor de Cristo? En su amor. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si ustedes guardan mis mandamientos, entonces están permaneciendo en mi amor. Si ustedes viven como yo les mando que vivan, entonces están permaneciendo en mi amor. Y él dice lo siguiente: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿De qué manera Jesús permanecía en el amor del Padre? Guardando el mandamiento que había recibido del Padre Celestial. Y esa es la única manera que nosotros podemos permanecer en el amor de Dios, guardando sus mandamientos. ¿Está el amor de Dios en su vida? ¿Está el amor de Dios en nuestra vida? Amén. Es allí donde nosotros vamos a la palabra y decimos, su palabra está en nosotros. Y buscamos vivirla, y buscamos aplicarla, y buscamos llevarla, y buscamos que otros vengan a ese amor también. Que sea para alabanza también de su gloria, mi Dios. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Bendito Jesús. Hermanos, nosotros tenemos un llamado a permanecer en Cristo, a permanecer en Jesús a través de la obediencia, a través de las buenas obras de justicia que Él ha preparado para que nosotros andemos en ella. Amén, amén, así es. Si estamos en Cristo, damos por hecho que su palabra nos ha limpiado ya de todo pecado, de toda inmundicia. Y ahora las buenas obras no son trapo de inmundicia, sino que son olor grato delante de los ojos de Dios. Porque Él ha sido declarado en su palabra y nosotros tenemos que creer y confiar en lo que Él ha dicho en su palabra. Ayuda a este pequeño rebaño, Padre, para que su gracia Porque Dios quiere que demos frutos. Y si damos frutos, estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en su palabra. Así que, hermanos, estas palabras que hemos visto, meditemos en ella y animémonos con ella, porque nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de animar a otra persona con nuestras palabras, pero Dios, a través de su palabra, sí puede animarnos para que no nos desanimemos y permanezcamos firmes en la fe. Amén. Permanezcamos firmes en la fe. Sin importar cuántos seamos, Dios estará con nosotros, porque los que permanecen en su palabra, Dios permanece en ellos. Amén. Dios les bendiga.